Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Cuando juegas con niños muy pequeños, no sé, juegos infantiles, de esto de veo o de taparse los ojos y estoy, no estoy, pasa algo muy, muy curioso. Si el niño es muy, muy pequeñito, esto no es algo simbólico, sino que es algo concreto, ¿no? El mundo para ellos desaparece. No es que el niño finja que no estás, no es que se hagan los tontos, es que literalmente para ellos, al taparse los ojos, el mundo deja de existir. Si no lo ve, no está. Si no lo percibe, no cuenta. Por eso funciona también los juegos, ahora estoy, ahora no estoy. Porque eso puede esconderte, cambiar cosas de sitio, hacer ruidos, moverte. Y claro, el niño se queda quieto esperando a que la realidad vuelva a aparecer cuando le quites las manos de los ojos. Para un niño pequeño, la realidad no es algo estable, no es algo que continúa por sí misma, es un fenómeno que se activa solo cuando entra en sus sentidos. Esto no es un defecto, es una fase propia del crecimiento, es una fase propia de la niñez. El niño todavía no ha construido, los mecanismos mentales, todo aquello que le permite entender que el mundo sigue ahí, aunque él no lo esté mirando, ¿no? Suena gracioso, pero es así, ¿no? Todavía no sabe que hay una realidad que no depende de su percepción inmediata. Cada vez que veo esa escena, cada vez que miro a los niños divertirse con este tipo de juegos, no puedo evitar pensar que esto es exactamente lo que estamos haciendo como sociedad y agregaría como profesión cuando hablamos de inteligencia artificial. Básicamente estamos jugando a taparnos los ojos colectivamente, como si no miramos, esto no existiera, como si no hablamos de ello, no estuviera pasando, como si la realidad tecnológica necesitara de nuestro permiso para avanzar, como decíamos recién en los niños, de que si ellos no lo pueden visualizar, bueno, el mundo deja de existir. Bueno, lo siento, esto no es así. La IA sigue avanzando, aunque no la miremos, aunque la neguemos, aunque hagamos como que no está. Ahí entra la imagen, me recuerdo a la de los 3 monitos, ¿no? No veo, no escucho, no hablo. Nos encanta esa postura, es una postura hiper cómoda. Nos encanta pensar que si no hablo, si no la veo y si no la escucho, nada de inteligencia artificial, no existe. Entonces eso es fantástico porque esa postura es muy cómoda. Da la sensación de un control moral, que sin asumir absolutamente nada, deja de ser real. No veo la IA en clase, no escucho que mis estudiantes la usan para hacer las tareas que yo le doy, no hablo de ella en serio. Problema resuelto, listo, ya está, el problema desapareció. O eso creemos. Porque aquí viene lo interesante y quizás también un poquito lo incómodo. No ver no significa que no la usen. Vivimos en una época profundamente hipócrita en ese sentido. Criticamos la inteligencia artificial en público, pero después la usamos en privado a ChatGPT para, contestar un correo, hacer esto o hacer aquello, ¿no?
La prohibimos en los discursos institucionales, pero la aprovechamos en silencio para ahorrar tiempo, para, no sé, para gestionar determinado tipo de información. La demonizamos y hablamos pestes como si fuera una trampa, y luego nos enfadamos cuando alguien la usa mejor que nosotros, porque pareciera que en el fondo sucede eso. Es una negación infantil, es como, pero una negación en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y esto no lo digo como un insulto, ¿no? Cuando hablo de negación infantil. Hablo de infantil de la fase cognitiva de la infantilidad. Taparnos los ojos y pensar que el mundo se detiene porque yo no la veo o porque yo no la permito en clases. Pero mientras tanto, fuera de nuestro campo de visión, el fenómeno es masivo, no es marginal, no es anecdótico, es masivo. La IA no es un experimento de laboratorio, es una infraestructura que está cotidiana, que está en todos lados. Cada vez me sorprende menos, y me preocupa muchísimo más, ver cómo mis estudiantes no solo descubren nuevas plataformas, sino que las usan de modos diferentes a las que ya conocen. ChatGPT, Canva, Géminis, qué sé yo. Todos los días voy aprendiendo formas nuevas de usarla a través de mis estudiantes. Y quiero ser muy claro desde el principio. El problema acá no es que la usen. Eso es inevitable. Además, sería, creo, absurdo intentar impedírselo. El problema, y de fondo, y que nadie está hablando de eso, es cómo la usan. Y aquí perdonen, pero debo ser un poco crítico a nivel profesor. Denme unos segundos de tolerancia, por favor. Okidoki. El problema de la IA cuando la usan es que no la usan para pensar más. No la usan para explorar nuevas ideas. No la usan para cuestionar lo que ya saben. Sino que la usan para hacer exactamente lo que hicieron siempre, pero más rápido, con menos implicaciones, con el mínimo esfuerzo posible. Copiar mejor, reducir tareas, quitar fricción. Y ese yo creo que es el gran problema, porque no hay creatividad ahí, no hay descubrimiento. Hay simplemente una optimización perezosa, una optimización cognitiva, pero muy perezosa. ¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro! Quiero cacahuates. Y antes de que alguien se lleve la mano en la cabeza, voy a decir algo que no nos gusta, pero que creo que hay que decirlo. Esto no es un fallo moral de los estudiantes, es un comportamiento humano perfectamente lógico, porque está profundamente enraizado en algo que nos define como especie, la ley del menor esfuerzo. La humanidad no ha progresado luchando contra esa ley, ha progresado gracias a esa ley. Si no fuera por la ley del menor esfuerzo, seguiríamos cazando animales para vestirnos, cultivando todo lo que comemos y fabricando cada objeto desde cero. La ropa hecha, la comida preparada, la vivienda industrializada, la automatización, todo eso existe porque aprendimos a gastar menor energía en tareas repetitivas. Yo creo que la ley del menor esfuerzo no es un enemigo del progreso, es un motor. Aquí lo importante es que delegar tareas no te convierte en algo peor, te convierte en alguien que sabe gestionar su energía. El problema aparece cuando no delegamos tareas, sino delegamos pensamiento. Y aquí es donde el uso acrítico de la inteligencia artificial empieza a ser peligroso. No porque el usar la tecnología sea malo, sino por lo que revela de nosotros. Cuando un estudiante usa IA para enfrentarse a una tarea que no entiende, no está siendo malvado, está siendo inmaduro. Inmaduro en el mismo sentido que el niño que se tapa los ojos. No está preparado todavía para asumir la complejidad del mundo que tiene delante. Entonces, ¿qué hace? La oculta. Elige el camino fácil. Ahora el problema es que como institución, como sistemas, en lugar nosotros de acompañar el proceso de maduración, hacemos algo mucho más incómodo. Castigamos eso. Lo ocultamos, lo prohibimos. No me gusta esto, Homero. Son prohibiciones, son sanciones, son discursos alarmistas, como si el castigo fuera detener algo que ya es estructural. No lo hace, no lo va a hacer. Castígalo todo lo que quieras, pero lo va a seguir haciendo. Lo único que consigues es todo lo contrario, es empujarlo a la clandestinidad y que sea mucho más fuerte esta clandestinidad. El estudiante no va a dejar de usar la IA porque se lo digas. Lo siento. La usará igual, pero en secreto, a escondidas, sin criterio, sin contraste. Y lo peor de todo, sin que nadie le ayude a entender qué está pasando realmente en su uso.
Voy a poner un ejemplo quizás un poco absurdo, un poco burdo, pero me parece que es muy claro, ¿no? Es como si como padres descubrimos que nuestros hijos están empezando a interesarse por su cuerpo, por el sexo, por la sexualidad, y en lugar de acompañar ese proceso, lo castigamos. Resultado, no van a dejar de aprender, no, van a aprender igual. El problema es cómo lo hacen, lo van a hacer solos, lo van a hacer con pornografía, con lo que les cuentan sus amigos o hermanos mayores de sus amigos, con modelos completamente distorsionados de lo que es una relación real, un cuerpo real, un vínculo real. El castigo no elimina el fenómeno, solo elimina la posibilidad de educar. Es terrible que pensemos solamente en castigar. Y aquí volvemos, creo que al principio, ¿no? Estamos jugando a taparnos los ojos, estamos actuando como si por no mirar la realidad fuera a detenerse. Yo no la acepto, entonces listo, dejan de investigar sobre inteligencia artificial, desaparece ChatGPT y desaparece todos los modelos de inteligencia artificial. No, lo siento, lo lamento, pero la IA no se detiene, no espera, no pide permiso, avanza. Y cuanto más tiempo pasemos fingiendo que no está, más infantil será nuestra reacción cuando nos demos cuenta de que siempre estuvo allí. Así que, a partir de aquí, la pregunta ya no es si la IA es buena o es mala, la pregunta creo que es otra, y es mucho más incómoda. Tengo un amigo que detesta los ordenadores. Los odia. No les tiene paciencia. No, aunque los usa todo el tiempo, pero no los comprende. Y cada tanto recibo una llamada desesperada de él porque ha conseguido algo absolutamente extraordinario. Algo que yo creo que ni Bill Gates podría haber logrado. Deja el ordenador completamente fuera de servicio. Pantalla negra, pantalla azul o ambas a la vez, donde nada responde y siempre termina perdiendo horas de trabajo porque nunca se le ocurre guardar nada mientras va haciendo, ¿no? Y cuando le pregunto qué hizo para intentar ver cómo puedo arreglarlo, no solo no lo sabe, sino que me dice muy convencido que él no ha hecho nada, que esta máquina del demonio hace cosas solas. This is so funny. Y ahí queda como si el ordenador tuviera voluntad propia, como si fuera una especie de ente caprichoso que decide cuándo funcionar y cuándo no. Y esa frase siempre me hace pensar mucho en una historia que me gusta mucho, una historia de Goethe, ese filósofo alemán del siglo XVIII. Y la historia va de un aprendiz de brujo. Yo creo que seguro la conocen, hasta creo que Disney hizo una película de esto. Pero bueno, cuenta la leyenda que había un aprendiz de brujo que trabajaba con su maestro, ¿no? Iba aprendiendo, el maestro era un sabio mago con muchos años de experiencia. Pero el típico aprendiz era un joven con curiosidad, con ambiciones y con una vagancia supraterrenal de tener que hacer cosas aburridas como limpiar, ordenar, preparar las cosas, qué sé yo. Lo típico, ¿no? Bueno, un día el maestro se tiene que ausentar, se tiene que ir, entonces le encarga una serie de tareas al aprendiz. Entre esas tareas es que tiene que traer agua. Tiene que traer agua para las distintas cosas de la casa, limpiar, cocinar, qué sé yo. Entonces, el aprendiz se queda solo haciendo, qué sé yo, una tarea pesada, una tarea repetitiva, como era traer agua una y otra vez. Y en una de esas tareas se cansa, se aburre y se acuerda que hay una forma mejor de hacer todo esto. Recuerda que había un hechizo que usaba su maestro que le permitía hacer cosas básicamente sin que él tuviera que hacerla físicamente. Así que decide probar, pronuncia las palabras mágicas, qué sé yo, abracadabra, qué sé yo, ¡puf! Y de pronto una escoba cobra vida y la escoba empieza a moverse por todo el salón, va hasta el río, trae agua, vuelve y repite la operación una y otra vez.
imagínense, esto es genial. El aprendiz está encantado, la tarea se hace sola, él ya no tiene que esforzarse y puede descansar tranquilamente. Pero entonces empieza el problema. Empieza a haber suficiente agua, pero la escoba sigue yendo y viniendo. El aprendiz empieza a desesperar, quiere que la escoba se detenga y no sabe cómo hacerlo, entonces intenta decirle que pare, no funciona, intenta corregirla, no responde. Entonces dice, bueno, agarra un hacha y la corta por la mitad de la escoba para que deje de traer agua, porque cada vez había más agua, la casa casi se estaba inundando, ¿no? Entonces, el problema es que quedan dos partes, pero eso no soluciona el conflicto. Las dos mitades de la escoba cobran vida y ahora hay dos escobas que van trayendo agua a la casa, ¿no? Un plan perfecto, sin fisuras. Entonces, desesperado, rompe de nuevo estas dos escobas y así aparecen 4, luego 8 y cada vez hay más escobas hasta que la casa termina inundada y el caos es total. Mientras las escobas siguen trabajando sin descanso. Claro, la escoba no está haciendo nada mal, no se ha vuelto loca, no es una rebelde. Está haciendo exactamente lo que se le ordenó. Por suerte, al final viene el maestro, mira el desastre, dice unas palabras y todo se detiene y vuelve como a la normalidad, ¿no? Pero ¿qué pasó en esta historia? Yo creo que el problema nunca fue la escoba, nunca fue la magia. El problema fue que el aprendiz sabía activar el proceso, pero no sabía entenderlo ni controlarlo. Y aquí es donde la historia deja de ser un cuento antiguo y empieza a parecer peligrosamente actual. Porque hoy estamos haciendo exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Sabemos activarla, sabemos pedirle cosas, sabemos copiar, pegar, generar, resumir, responder. Pero no entendemos qué hay detrás de esa respuesta, no entendemos por qué dice lo que dice, no entendemos qué deja fuera cuando responde. Y yo creo que ahí aparece el verdadero problema. Y ese problema se llama sesgo. La IA no es neutral, no puede serlo. Aprende de datos que ya están sesgados. Son decisiones humanas previas de modelos que priorizan una cosa sobre otra. Y cuando no sabe eso, cuando no lo entiendes, empiezas a confiar en ella como el aprendiz que confiaba en la escoba, porque funciona, porque responde, porque parece inteligente. Yo creo que el peligro no está en usarla, el peligro está en usarla sin saber cuándo se equivoca, sin saber cuándo está repitiendo un patrón, sin saber cuándo está reforzando una idea falsa, pero bien escrita. Y ahí es donde el aprendiz moderno ya no rompe la escoba, rompe criterios, rompe pensamientos, rompe la capacidad de decidir por sí mismo. Y lo más inquietante es que en la historia las herramientas no hacen nada mal, hacen exactamente lo que se les pidió. El desastre no viene de la tecnología, viene de no entenderla. No imaginemos criaturas como, como Terminator y todas esas cosas de que la inteligencia artificial nos va a dominar. No. El problema viene de no comprender las situaciones, porque mientras tanto seguimos activando procesos que no sabemos entender, confiamos en sistemas que no sabemos leer, delegamos decisiones que no sabemos evaluar. Y lo más inquietante es que, como en la historia, la herramienta no hace nada mal, hace exactamente lo que se les pidió. El desastre no viene de la tecnología, viene de no entenderla y de no querer entenderla. Porque es más fácil cerrar los ojos y que la escoba siga trayendo agua. Voices whisper, stay right here. Comfort dressed like volunteer. But I've tasted brighter skies. Saw the world they sterilized. No more chalk lines on the floor. No more rules from 84. If the truth is hard to see, fine, I'll carve my own. Hay una historia que escuché el otro día, me pareció a la vez divertidísima y terriblemente, angustiante. Ya sé que estoy con muchas historias, pero esta les juro que les va a gustar. Resulta que un investigador, ayudado por la inteligencia artificial, había desarrollado una nueva teoría matemática. Esta teoría tomaba una serie de atajos matemáticos y revolucionaba la matemática contemporánea, pero increíblemente, ¿no? Estaba muy, muy orgulloso de su hallazgo, así que hizo lo que cualquier otra persona haría,
Fue a ChatGPT, puso sus descubrimientos y le preguntó qué le parecía, ¿no? Y la respuesta de ChatGPT fue algo así como: es la leche, amigo. Esto es genial. Lo mínimo que tenés que hacer es publicar tus avances, porque cambia todo. Thanks, ChatGPT. Entonces, obviamente el matemático encantado envió sus resultados a diferentes revistas científicas y a algunos investigadores conocidos, y nadie respondió. Nadie le dio acuse de recibo. Entonces, este matemático pasó el tiempo y este matemático se empezó a preocupar. Entonces volvió a ChatGPT, contó de nuevo su situación, un poco desconcertado, y le preguntó qué podía estar pasando, qué se había olvidado, qué debería hacer, ¿no? Y la respuesta de ChatGPT fue genial porque dijo: seguro que están celosos, tus ideas son tan revolucionarias que no saben cómo tratarlas, están anonadados, están paralizados, entonces no saben qué responder. Bueno, el proceso siguió un poco más por ese camino hasta que, por suerte, este matemático chocó con una persona real de carne y hueso, que le dijo algo un poco menos épico, le dijo algo así como: mi cielo, esto es una mierda. This is so funny. Te estás olvidando de esto, te estás olvidando de aquello, te estás olvidando de esto otro. Y además esto mismo ya se intentó, qué sé yo, un montón de veces, 100 años atrás, pero de otra forma, ¿no? Y entonces la pregunta aparece sola. ¿La inteligencia artificial entonces es una mierda? ¿Qué pasó acá? ¿Tiramos todo, apagamos las máquinas y nos ponemos a cocinar pasta? ¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro! Quiero cacahuates. Antes de contestar a eso, creo que conviene aclarar desde el principio, sin rodeos, ¿no? La inteligencia artificial no es un sujeto. Y aunque le demos las gracias, lo saludemos o incluso creamos que hemos establecido un vínculo sentimental, en realidad no es una mente, no es un agente autónomo, no siente, no tiene intenciones, no tiene sentimientos. Y spoiler, Annie te dice lo mismo a ti que a otro millón de individuos por todo el planeta. Oh. Porque la IA no sabe cosas, de hecho no sabe nada. Es un sistema estadístico, que es un sistema de altísima complejidad diseñado para detectar patrones, por eso es fantástica. Y entonces al detectar esos patrones genera salidas plausibles a partir de los datos previos. Repito, es un sistema estadístico de altísima complejidad, diseñado para detectar patrones y de ese modo permite generar salidas plausibles a partir de los datos previos. La IA no busca la verdad, busca coherencia estadística. Lo que hace es calcular probabilidades a partir de una enorme cantidad de datos previos. La IA no entiende del mundo, no tiene experiencia, no tiene intenciones. Predice qué respuesta es la más plausible, dado una pregunta concreta y un contexto estadístico. Pero, y acá va lo importante, esto no la hace menos potente, la hace distinta. Un modelo como ChatGPT no sabe arquitectura, no sabe historia, no sabe derecho ni medicina. Lo que sabe es cómo se organizan los discursos sobre arquitectura, sobre historia, sobre derecho o sobre medicina en millones de textos previos. Entonces lo que hace es reconoce regularidades, reconoce estructuras, relaciones, reconoce la frecuencia entre conceptos y formas de expresión. Entonces, cuando responde, no está razonando como personas. Está calculando qué secuencia de palabras tiene mayor probabilidad de ser coherente con la pregunta planteada y con el contexto previo. Esto tiene una consecuencia directa que casi nunca se explica bien. La calidad de las respuestas depende del marco de datos, de las decisiones de entrenamiento y de los criterios de optimización del modelo. Ahí aparece este famoso sesgo que hablábamos al principio y que conviene desmitificar. El sesgo no es un fallo accidental ni una perversión ideológica. Es una propiedad estructural de cualquier sistema que aprende a partir de datos históricos. Los datos con los que entrenan los sistemas no caen del cielo, provienen de textos, provienen de imágenes, de decisiones humanas, de estructuras sociales existentes.
Por ejemplo, si los datos reflejan mayoritariamente ciertas visiones, ciertos enfoques, ciertos contextos culturales o ciertas jerarquías de valor, el modelo lo reproducirá. Es inevitable, no porque quiera, sino porque estadísticamente son dominantes. Eso no invalida la herramienta, la define. Pongamos un ejemplo, a ver si queda un poquito más claro. Imaginemos que yo alimento a la IA con texto donde siempre digo que la arquitectura contemporánea tiene forma de caja. ¡Nosotros amamos a Le Corbusier! Le doy imágenes donde la arquitectura contemporánea tiene forma de cajas y donde toda la información siempre muestra a la caja asociada a la arquitectura contemporánea. Cuando le pregunta a la inteligencia artificial cómo es la arquitectura contemporánea, el sistema me va a decir básicamente tiene forma de caja. ¡Qué aburrido! Porque cuando la IA responde, no está razonando como persona, está recombinando patrones dominantes, los más frecuentes, los más repetitivos, los más aceptados en sus datos de entrenamiento. Por eso, muchas veces una respuesta puede sonar convincente y aún así estar mal, o estar incompleta, o estar profundamente parcial. Y aquí es donde entender cómo funciona se vuelve crucial, no para prohibir su uso, sino para usarla bien. En el ejemplo de la caja, es fácil entender cómo si alimentamos siempre con los mismos datos, la respuesta serán esos datos. Lamentablemente, la realidad es mucho más complejo. Porque en primer lugar, usamos herramientas como ChatGPT que nunca sabemos el tipo de datos que utilizaron. O peor aún, qué sesgos están escondidos y que seguro la IA los va a encontrar. Y pongamos otro ejemplo. Hace poco había un modelo de Midjourney, pero uno de los primeros modelos de Midjourney estaba alimentado con datos que evitaban producir cualquier tipo de imagen que pudiera ser ofensiva. Por contraposición, si se le pedía, por ejemplo, la imagen de un soldado, esta inteligencia no siempre devolvía un soldado blanco, rubio, etc., sino que trataba de generar diversidad. A veces producía soldados de rostros orientales, a veces producía soldados de rostros negros, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto parece que está bien, pero se torna un poco irregular o se torna un poco irreal si quiere un soldado germano de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que quiero decir aquí, y me gustaría que quedara claro, es que debemos saber cuándo es extraordinariamente útil y cuándo no lo es. Es excelente para explorar variantes, sintetizar grandes volúmenes de información, generar borradores, detectar patrones, acelerar procesos intelectuales que antes llevaban horas y horas o quizás días, ¿no? Pero es pésima cuando se la plantea como fuente de autoridad final. De allí que es muy común sus alucinaciones y que está propensa a inventar bibliografía que después son inexistentes o irreales. Si no se enseña este tipo de cosas, el uso de la IA se vuelve superficial, se usa para resolver tareas, no para ampliar capacidades, para cerrar preguntas, no para abrirlas, para ahorrar tiempo, no para pensar mejor. Es como el ejemplo que dábamos recién de la pornografía, ¿no? Si toda tu vida sexual fue aprendida a través de videos porno, y bueno, vas a tener una versión muy sesgada y muy real de lo que es una vida sexual plena, ¿no? Porque la IA no empobrece el pensamiento, al contrario, lo amplifica. Primero te permite comparar enfoque, detectar inconsistencia, explorar hipótesis, acelerar fases mecánicas de trabajo intelectual y liberar tiempo para lo que realmente es importante, decidir, evaluar, interpretar, pero eso lo tienes que hacer tú. Pero para que eso ocurra, el usuario tiene que entender que la IA no decide por él, solo propone. Y a todo esto hay que sumarle otro problema bastante reciente, pero creo que es muy influyente. El clima de lo políticamente correcto, ¿no? Esto es terrible porque, a mi juicio, está deteriorando la inteligencia artificial, ¿no? No como intención, que el origen es comprensible, sino como capas de autocensura estructural. El sistema está diseñado para no molestar, para no incomodar, para no contradecir demasiado, para no salirse del carril de lo aceptable, ¿no? Entonces el resultado es paradójico, una herramienta con un potencial enorme para explorar ideas completas, frente a lo conflictivo, a lo incómodo, acaba funcionando muchas veces como una máquina de pedir perdón. Todo está bien, todo es válido, pero por favor no te ofendas. Y sí, la verdad que tenías razón. Todo es fantástico, todo depende del contexto. Un plan perfecto.
sin fisuras. Y cuando todo es correcto, nada es realmente pensado. No porque la IA mienta, sino porque está optimizada para minimizar fricciones, para evitar conflictos, para no decir esto es una mala idea, cuando los datos o la lógica apuntan en esa dirección. Esto no convierte a la IA en inútil, no, todo lo contrario, lo que la convierte en un sistema que hay que saber empujar. Si el usuario no formula bien la pregunta, si no insiste, si no confronta la respuesta, el sistema tenderá a ofrecer una solución amable, una solución conciliadora, una solución poco arriesgada, una respuesta que suena razonable, pero que no es incisiva. Y aquí volvemos al punto central. Una IA no sustituye el pensamiento crítico, lo exige. Cuanto más compleja es la herramienta, más activo tiene que ser quien la usa, más claro es lo que tiene que buscar, más incómodo debe ser la pregunta. Si no, estamos aprovechando una tecnología potente, pero estamos usándola como un tranquilizante intelectual, ¿no? Y eso me lleva de nuevo al niño cuando se cubre los ojos. Si ocultamos el problema, si producimos que nuestros estudiantes lo utilicen en la clandestinidad, lo que estamos produciendo es que no sepan de estas cosas y, en definitiva, terminen siendo borregos sin capacidad para pensar. But it's where the real are living. En muchos libros y artículos de divulgación sobre inteligencia artificial, se repite que todo cambió con lo que se conoce hoy como la jugada 37. No porque fuera una jugada espectacular a primera vista, sino precisamente porque no lo era. Pero antes de explicar este fenómeno, conviene dar un paso para atrás y hacer un poquito de historia, ¿no? Desde la proliferación de los ordenadores, a mediados del siglo XX, la idea de construir una inteligencia artificial que fuera potente, empezó a ganar mucha más fuerza. Ya no era ciencia ficción, sino que se transformó en un problema técnico, un problema matemático, un problema concreto, donde una máquina podía calcular más rápido que un ser humano. Podía también, entonces, tomar decisiones complejas, quizás. Y para poner a prueba esa pregunta, durante décadas se recurrió a un terreno ideal, que eran los juegos, ¿no? El ajedrez, el Go, las damas, etc. Juegos de estrategia con reglas claras, donde había estados bien definidos y objetivos precisos. No porque fueran juegos, sino porque condensaban en un tablero problemas de decisión, problemas de anticipación y fundamentalmente problemas de evaluación. Durante mucho tiempo las máquinas jugaron imitando a los humanos, codificando reglas, copiando heurísticas, reproduciendo estilos existentes. Y ahí es donde entra lo que llamamos la jugada 37. Pues bien, en el 2016, durante una partida del juego Go, este juego tan popular en Oriente, entre un campeón humano y AlphaGo, que era un sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, específicamente este sistema desarrollado para jugar a Go, ocurrió algo que desconcertó a todo el mundo. En el movimiento número 37, la máquina realizó una jugada que para los expertos humanos que estaban viendo era mala. Había cometido un error, era ineficiente, poco elegante, era un error en toda regla. Entonces los comentarios empezaron a dudar, los jugadores profesionales fruncieron el ceño, y durante unos minutos la lectura dominante fue clara, la máquina la había cagado. Pero no, esa jugada que había parecido inefectiva desde la lógica humana tradicional, había terminado siendo reveladora en una estructura dentro del tablero que los jugadores no estaban viendo. No era un fallo, sino era otra forma de leer el problema. No estaba optimizada a corto plazo, sino que estaban jugando en un plazo distinto. Lo interesante no es que la máquina pensara mejor que lo humano, eso sería una simplificación infantil. Lo relevante es que no pensaba igual. Los jugadores humanos llevaban décadas entrenando dentro de un marco cultural, un marco estratégico, un marco estético, si quieren, algo muy concreto. Sabían qué jugadas eran buenas y cuáles jugadas eran malas y cuáles jugadas simplemente eran impensables.
Pero la IA no compartía ese marco. No veía el tablero como sucesión de jugadas correctas o incorrectas según la tradición del jugador. Veía un espacio matemático de probabilidades, de configuraciones futuras y de consecuencias a largo plazo. En conclusión, la jugada 37 no fue un acto de genialidad consciente, no fue como, se me ocurrió. Fue el resultado de explorar zonas del problema que los humanos habían descartado hace tiempo. Y aquí yo creo que es el punto importante. La máquina no descubrió algo mágico, simplemente no heredó nuestros prejuicios estratégicos. Ese movimiento marcó un cambio de concavidad de la curva, por decirlo, de un modo matemático. Hasta entonces la IA se entendía como una herramienta para imitar al humano, para hacerlo más rápido o más eficiente. A partir de ahí quedó claro que podía haber cosas que nosotros no veíamos, precisamente porque no estaba limitada por nuestras intuiciones. No porque fuera más inteligente en términos humanos, sino porque jugaba otro juego cognitivo. Y eso, aplicado fuera del Go, es exactamente lo que la vuelve interesante a la inteligencia artificial en la arquitectura. No porque la IA diseñe mejor que nosotros, ni porque tenga más sensibilidad, ni porque sepa más de arquitectura. Lo valioso, creo yo, es que piensa de otra manera. No mira el problema como lo miramos nosotros, no parte de la intuición consolidada, ni de la tipología aprendida, ni de jerarquías formales interiorizadas a lo largo de los años. No arrastra historia disciplinar. No tiene preferencias estéticas. No sabe qué solución suena bien. Y yo creo que precisamente por eso es capaz de ver cosas que a nosotros se nos escapan. Encuentra relaciones entre variables que rara vez cruzamos de forma simultánea. Asociaciones débiles, indirectas, improbables. Conexiones que quizás no son evidentes ni intuitivas y que solo aparecerían si dispusiéramos de un tiempo prácticamente infinito para probar, comparar, descartar y volver a probar. Nosotros pensamos por atajos, la IA explora por acumulación. Donde un arquitecto elige una dirección y profundiza, la IA puede mantener abiertas cientos de direcciones a la vez, no porque sea más inteligente, sino porque no se cansa, no se aburre, no necesita decidir pronto. Puede recorrer espacios de posibilidades que una mente humana serían directamente inabarcables. Y ahí está su verdadero valor en arquitectura. No sustituir la decisión, sino ampliar el campo de lo pensable. No proponer la solución correcta, pero sí poner sobre la mesa soluciones que probablemente nunca habríamos considerado, no por malas, sino por invisibles dentro de nuestros límites cognitivos y temporales. Y esto a los arquitectos les aterra perder el control. ¡Tengo miedo! Un gran amigo mío, el cordobés Enrique Sani, siempre contaba una historia que a mí me gustaba mucho y que creo que viene a colación en este caso, ¿no? Cuenta la historia que una chica tenía que preparar un plato de carne asada para sus amigos, nada muy elaborado, pero bueno, quería hacerlo bien y entonces le pregunta a su madre. Entonces su madre le explica el proceso y en un momento le dice, bueno, eso sí, antes tienes que cortar los extremos de la carne. La chica pregunta por qué y la madre le dice, bueno, porque tu abuela siempre lo hizo así, tu abuela me enseñó, así que esto, si quieres que te salga bien, tienes que cortarle los extremos de la carne. Si no, pregúntale a tu abuela. Entonces la chica, como era muy, muy curiosa, va y le pregunta a su abuela de por qué tenía que cortarle los extremos de la carne y qué cambiaba, ¿no? Entonces la abuela muy seria dice, porque tu bisabuela siempre lo hacía así y ella me explicó que esto se tiene que hacer así porque para que la carne sea qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, la chica seguía muy curiosa todavía y por suerte todavía vivía muy ancianita su bisabuela, así que va a visitarla a su bisabuela y le pregunta por qué esto era así, ¿no? Y claro, y la bisabuela la mira y le dice, mira cariño, yo lo hacía así porque tenía un horno muy pequeño y no me cabía la carne entera, entonces tenía que cortarla en los extremos para que cabiese en la bandeja y poder meterla dentro del horno, ¿no? Yo creo que esta historia, más allá de lo ingenua que pueda parecer, creo que revela lo que durante generaciones se repitió en un gesto, ¿no? Se había perdido completamente el sentido original, nadie se preguntó por qué,
nadie revisó la causa, nadie se planteó si el contexto había cambiado, simplemente se siguió haciendo así. Y esto no va de cocina, va de cómo pensamos. Muchas de nuestras decisiones, de nuestros miedos, nuestra resistencia frente a la inteligencia artificial funciona exactamente igual. Repetimos gestos, discursos y prohibiciones heredadas de contextos que ya no existen. Aplicamos soluciones antiguas a problemas nuevos sin detenernos a entender de dónde viene esto o por qué se hace así, ¿no? ¡Quiero mis acuarelas! Es el típico problema de taparnos los ojos y que, ¡puf!, la realidad desaparece. Pero la realidad sigue avanzando sin nosotros. Y cuando nos quitamos las manos de los ojos, cuando los abrimos, puede que el mundo ya haya cambiado tanto que no sepamos ni dónde estamos parados. Por eso el reto no es temerle a la inteligencia artificial ni aceptar la crítica. El reto es conocerla, entenderla y asumir los riesgos que implica usarla con criterio. Porque el riesgo no está en pensar distinto, sino en dejar de pensar. Y como la carne y como el horno, quizás no se trata de cortar los extremos por costumbre, sino de mirar el problema real antes de seguir repitiendo gestos que ya no tienen sentido. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. Y aquí voy a ser un poco claro, porque ya somos adultos. Si sigues pensando que un arquitecto de verdad tiene que dibujar a mano, tiene que pintar con acuarelas, lo más probable es que estés cortando las puntas de la carne como hacía esta señora, ¿no? Pero sin saber por qué. Repitiendo gestos heredados, defendiendo rituales vacíos, mientras delante tienes un horno infinitamente más grande, pero que decides no usarlo porque te incomoda aprender a cómo funciona. Y oye, si te gusta seguir pensando como tu abuela, fantástico, adelante, es tu elección. Y mucha suerte cuando busques trabajo y en tu currículum digas que sabes pintar con acuarelas, pero no tienes ni puta idea de diseño computacional. Step outside the cave tonight. Burn the script and face the light. Break the shadows, hear the call. No more echoes on the wall. I'm the glitch that moves the frame. Watch me walking out of flame. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.